Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estén escuchando este video. Hoy tengo la intención de iniciar una serie de videos sobre todo lo que está vinculado a la salud intestinal y una visión sobre salud integral, eh, poniendo como piedra angular la salud del sistema digestivo y la importancia y la actividad de lo que son los probióticos como una piedra angular en este concepto de salud integral. La idea hoy es hablar un poco del vínculo que hay entre la salud intestinal y el sistema nervioso, la salud intestinal y la piel, y todo el vínculo que hay entre las distintas mucosas y los distintos habitantes de nuestro organismo, independientemente de la especie que estemos hablando. Cada vez hay una reconocida integración en todo lo que es esta interconexión en el bienestar. Salud intestinal es fundamental para la salud general, como les decía antes, y una microbiota intestinal equilibrada va a contribuir a una función adecuada del sistema inmunológico, la absorción de nutrientes esenciales y la producción de neurotransmisores relacionados con la salud mental. Mantener una microbiota intestinal saludable a través de la suplementación con prebióticos, probióticos y posbióticos puede tener beneficios significativos a la salud mental y al bienestar emocional. Los prebióticos, probióticos y posbióticos pueden desempeñar un papel clave en la mejora de la inmunidad, promover una microbiota saludable y estimular la producción de compuestos bioactivos que tienen efectos beneficiosos en el sistema inmunológico. Como digo siempre, y desde que estamos trabajando en el concepto de inmunología, modula el intestino y modularás todo el sistema inmunitario. Ahora, cuando hablamos de intestino, básicamente, o de tracto gastrointestinal, tenemos que reconocer que es un sistema sumamente complejo que está vinculado con la capacidad de poder identificar patógenos que ingresan por mucosas, básicamente por la boca, y también tiene que tener la capacidad de reconocer nutrientes. Esa misma barrera intestinal tiene que tener la capacidad de reaccionar contra lo que es una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, y tiene que tener la capacidad de reconocer y ser permeable a lo que es un nutriente en función de lo que es la ingesta y la dieta. Entonces, en ese delicado equilibrio, tenemos que tener un sistema que nos permita tener una barrera intestinal viable. Ahora, la barrera intestinal no es una sola. Hoy se reconocen al menos 7 niveles de esta barrera intestinal. La primera barrera con la que se encuentra, en la que podemos detectar el intestino, es la de los microorganismos. Justamente la luz intestinal está minada, está plagada, 10 a la 14 microorganismos se reconocen, por lo menos, imagínense en un 10 y 14 ceros, eh, que tienen una función fundamental como barrera, ¿está? Ocupan un espacio, un nicho ecológico. También hay una segunda barrera que es la extracelular, básicamente la de mucus, la del moco intestinal. Esos microorganismos, esa microbiota que está en la luz intestinal, está ocupando un espacio y está infiltrada en ese moco intestinal. Hay una barrera funcional que es, por un lado, el peristaltismo, o sea, desde el momento que ingiero hasta el momento que defeco, hay un tránsito desde la boca hasta el ano, pasando por todos los componentes del tracto gastrointestinal, donde hay un movimiento, habitualmente, de eliminación. En ese movimiento de eliminación, en el mientras tanto hay absorción, justamente de nutrientes. A la vez, cuando estamos en una cuestión de alimentación, hay una serie de secreciones. Aumenta la secreción de jugo gástrico, aumenta la producción de ácido clorhídrico, posteriormente aumenta el pH con la producción de jugo pancreático, hay eyección de bilis al contenido intestinal,
Y todas esas secreciones también son parte de una barrera intestinal, donde permiten la degradación de alimentos y la inactivación de patógenos si los hubieren. Hay un epitelio con características muy singulares. El epitelio básicamente va a estar constituido por el enterocito. En otros videos vamos a ver las características de estos enterocitos. Y estos enterocitos, estas células que están sobre el epitelio intestinal, a la vez tienen unas uniones entre sí, unas uniones intercelulares muy singulares, que determinan un aumento o una disminución de la permeabilidad según las modulaciones que reciban, tanto internas como externas. En ese equilibrio está lo que es ser permeable a los nutrientes y ser impermeable a los patógenos. El hígado termina jugando un rol importante como barrera. Hay un sistema de macrófagos fijos, que son las células de Kupffer, que tienen la capacidad de fagocitar y sabemos intuitivamente que el hígado es como ese gran filtro, que todo lo que ingresa por boca pasa por el hígado en algún momento para ser evaluado, filtrado o inactivado o digerido. No escapa la presencia de una barrera inmunológica. Tenemos, por ejemplo, células de Paneth intercaladas entre esos enterocitos que les mencionaba antes, que son células capaces de producir lo que se conocen como defensinas, son péptidos antimicrobianos. Tenemos una enorme presencia de moléculas sobre la superficie de los enterocitos que tienen la capacidad de reconocer patrones moleculares repetitivos. Y ahí tenemos los NOD, tenemos los TLR, tenemos células dendríticas que entre las uniones estrechas de los enterocitos permiten tener como sensores bioactivos que detectan lo que son nutrientes o patógenos. Tenemos linfocitos T, tenemos linfocitos B, y dentro de esos linfocitos T y B que están en esa constituyendo esa barrera inmune, tenemos linfocitos T y B que pertenecen al sistema inmune innato, por ejemplo los linfocitos T gamma delta, y tenemos los linfocitos B1 que también pertenecen al sistema inmune innato. Y tenemos linfocitos B2 que son los responsables de producir IgA, donde la IgA secretoria tiene una enorme capacidad también de eliminar bacterias y antígenos en general con un gradiente de secreción. O sea, se produce en la submucosa, es captada por un receptor en la base del enterocito, hay una transitosis a través de la célula y hay una expulsión a la luz intestinal. Y ese gradiente es permanente y es como un gradiente de barrido. Entonces yo puedo captar un antígeno en la luz intestinal, con una IgA secretoria, puedo captar un antígeno dentro de un enterocito, puedo captar un antígeno en su mucosa. Y ese gradiente hace que siempre esa captación, ese complejo inmune, sea eyectado hacia la luz intestinal. Y por último tenemos un endotelio vascular íntimamente relacionado a ese epitelio intestinal y a esa submucosa, donde hay pericitos, que son células especiales de sostén que generan información. Tenemos células gliales entéricas y hoy sabemos que hay todo un sistema neuroinmune que tiene mucho que ver con las funciones y las capacidades fisiológicas intestinales. Y ese endotelio vascular también tiene una serie de uniones intercelulares muy singulares. De todo esto vamos a seguir hablando en videos posteriores. Hablamos de prebióticos, probióticos y posbióticos. Tratemos de definirlos, a lo mejor para saber que estamos hablando de lo mismo. Los prebióticos van a ser alimentos especiales que no son digeribles habitualmente, pero que ayudan a las bacterias benéficas a desarrollarse tanto en el estómago como en el intestino. Algunos ejemplos de prebióticos los tenemos en todo lo que son productos de origen vegetal. En medicina humana se habla de los plátanos, las cebollas, los espárragos, la avena, almidones retrógrados,
tienen toda, o sea, hay una serie de fibras de alto peso molecular, no digestibles, que sirven como base de fermentación a lo que nosotros llamamos probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias buenas que se ingieren con la dieta y esas bacterias ayudan al cuerpo a combatir bacterias que no son benéficas y de alguna manera van a fortalecer el sistema de defensas. Hay una serie de probióticos en alimentos fermentados, como el yogur, el kefir, el chucrut, el miso, el kamchi. Son todos ejemplos de alimentación en medicina humana. Estamos viendo de a poco una extravasación hacia lo que son dietas naturales en medicina veterinaria. eh, y hay toda un fuerte reconocimiento de la importancia de adicionar probióticos a la dieta, sean dietas con alimentos balanceados, procesados o alimentación natural. Los posbióticos son sustancias que producen esas bacterias buenas, esos probióticos, y que de alguna manera ayudan a mantener un sistema digestivo saludable. Son los productos de secreción, de la fermentación de esas bacterias buenas, ¿no? Muchas veces estos posbióticos vienen presentados como una especie de preparado farmacológico en comprimidos, en porciones secas, pero justamente es poco probable que una bacteria benéfica esté en un comprimido, lo vamos a encontrar más en fracciones líquidas y con producción de gases y de fermentación, lo que nos da una idea que esa bacteria está vigorosa y está sana y se está multiplicando, ¿no? Siempre que introduzcamos probióticos en la dieta de alguna especie, lo importante es tener la certeza de que esa bacteria está viva, ¿no? Si no, simplemente estaremos adicionando posbióticos, que es lo que quedó de la actividad fermentable de esa bacteria que consideramos viva. Hay desde hace ya unos años, en las últimas épocas, una intensa relación entre lo que es la salud intestinal y el bienestar general, no solo en los humanos, sino también en los animales, y se están estudiando y se viene promoviendo la inclusión de probióticos a la dieta animal. ¿Qué es el microbioma? Un conjunto de genes de todos esos microorganismos que están en un ambiente determinado, podemos hablar del tracto intestinal, que incluye no solo los microorganismos, sino también a los genes y sus funciones. Posteriormente, cuando hablemos de metabolismo de la vitamina K o de la B12, vamos a ver la importancia de esto. La microbiota es esa comunidad de microorganismos que habita en ese ambiente determinado. Hablemos de intestino. No solo hay que pensar en la microbiota intestinal, sino que tenemos que saber que hay una microbiota particular para la piel, hay una microbiota particular para la boca, una microbiota particular para el tracto genitourinario y una microbiota particular para vías respiratorias. Ahora, las microbiotas de los distintos compartimentos biológicos están interconectadas. Cuando hablamos de flora intestinal, yo diría que es un término coloquial que hace referencia a una porción particular de la microbiota, ¿no? General. O sea, hablamos de flora intestinal como aquellos microorganismos que habitan el intestino. Es como una definición incompleta, es un sesgo, ¿no? Acá me permito una pequeña licencia poética. Eh, Como fan de las Guerras de las Galaxias, les recuerdo, o si no sabían, les cuento, que el 25 de mayo de 1977 se estrenó el primer capítulo de las Guerras de las Galaxias. Ahora, varios años después, en 1991, se definió por primera vez en un trabajo científico que es un holobionte. Vuelvo a las Guerras de las Galaxias. Las Guerras de las Galaxias hablaban de la presencia en todas las células de un microorganismo que lo llamaron
midichlorians. Y esos midichlorians, durante muchos años, yo lo asocié a las mitocondrias, ¿no? Y decía, bueno, las células tienen una estructura, una organela mitocondrial que permite y a estas células eucariotas generar energía. Para las guerras de las galaxias, los midichlorians eran microorganismos simbiontes en una célula somática que eran los responsables de la conexión con la fuerza y reconocían que todos los seres vivos tenían la presencia de midichlorians. Jugando con estos conceptos, me planteaba si George Lucas, cuando estrenó La Guerra de las Galaxias, en vez de referirse a las mitocondrias, no se habrá querido referir y habrá pensado en holobiontes sin que éste estuviera definido científicamente, ¿no? El cuerpo humano es un holobionte. Está formado por células humanas y microbianas. Y el holobionte humano interactúa como una entidad ecológica y evolutiva, tal cual hacían las midichlorians con la fuerza de los Jedi. Entonces, me parece importante, más allá de la anécdota que puede no resultar graciosa, que empecemos a reconocer que nosotros somos nosotros gracias a la presencia de una microbiota en todo nuestro organismo. Entonces, si definimos un holobionte, el holobionte va a ser un sistema biológico que está compuesto por un organismo huésped y la comunidad microbiana asociada. Los organismos multicelulares no pueden ser considerados unidades aisladas, sino que actúan de una manera compleja y simbiótica con los microorganismos que lo colonizan, incluyendo bacterias, virus y hongos. El holobionte puede ser visto como una unidad evolutiva fundamental que se adapta y evoluciona a través de las interacciones entre el huésped y su microbioma. Hoy, la investigación sobre los holobiontes ha llevado a nuevas perspectivas sobre la salud, la evolución y la ecología de los organismos. El concepto de holobiontes también se puede aplicar a la biotecnología y a la medicina, lo que abre nuevas posibilidades en este campo. O sea, hace no mucho leía un trabajo sobre probióticos transgénicos que tenían un marcador fluorescente y que eran capaces de amplificarse en la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Y podíamos tomarlos como marcadores de evolución de lesión de enfermedad inflamatoria intestinal según la presencia en más o en menos de fluorescencia en muestras coprológicas. Entonces, imagínense que si estos sistemas se desarrollaran, por ejemplo, en este ejemplo, estaríamos evitando a lo mejor una endoscopía. Entonces, hoy se están ensayando, incluso acá en Argentina, probióticos con determinadas características y manipulación genética que tengan la capacidad de producir, por ejemplo, más vitamina B12 o producir más vitamina K1 o K2. Entonces, todas estas cosas me parece que hoy, mientras hablamos de la guerra de las galaxias, suena risueño y fantasioso. En muy poco tiempo, con los avances tecnológicos que tenemos, es probable que se desarrollen, ¿no? Eh, Ahora, holobiontes no somos solos los humanos, holobiontes no son solo perros y gatos, sino que hay un montón de ejemplos. Hay ejemplos de holobiontes en las leguminosas con sus bacterias radiculares, que son las Rhizobium, que son esas bacterias que le permiten fijar nitrógeno del suelo. Eh, los campos coralinos, los corales, son ejemplos de holobiontes. Los calamares de aguas profundas fluorescentes son ejemplos de holobiontes. Hoy se está planteando si los mosquitos, el Aedes aegypti, portador del virus del dengue y la fiebre amarilla, no son ejemplos de holobiontes. Entonces, vemos que en la naturaleza hay cientos de ejemplos. O sea, a partir de la década del 90 se instauró este concepto de holobionte. Me parece importante empezar a considerarlo porque muchas veces no hay capacidad o no debería disociarse lo que es el huésped de sus microorganismos simbióticos. Y ahí aparece y ahí surge esta idea fuerza del holobionte.
La microbiota de la piel, del aparato respiratorio, del sistema genitourinario y del tracto gastrointestinal son comunidades de microorganismos que habitan las diferentes partes del cuerpo y cada una de ellas tiene características propias. No son las mismas bacterias las que habitan una boca que las que habitan un pulmón, que las que habitan una vejiga o habitan un intestino. Ahora, todas estas están interconectadas y tienen que ver con todo este equilibrio de salud y enfermedad, todo lo que tiene que ver con el bienestar o no bienestar del individuo. Un microbioma saludable es aquel que tiene una diversidad de especies y produce metabolitos beneficiosos, como ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos, neurotransmisores, todo lo que ayuda a mantener esa barrera intestinal, esas 7 barreras intestinales que les mencionaba antes. Eh, por otro lado, un microbioma disbiótico, o sea, alterado, va a ser aquel que tiene menos diversidad en sus componentes bacterianos, de hongos y de virus, y que produce sustancias o metabolitos nocivos, por ejemplo, como LPS, beta-amiloide, toxinas, y todo eso va a llevar a una alteración, inicialmente en la barrera intestinal, una mayor absorción de metabolitos tóxicos y una respuesta inflamatoria que va a afectar a otros órganos. En videos posteriores voy a volver a tomar este concepto y van a ver el impacto que tienen en la salud en general. Y hoy, por ejemplo, en medicina humana se está hablando del efecto de la disbiosis intestinal en enfermedades como la de Parkinson, esclerosis múltiple o Alzheimer. Entonces, estamos hablando que un proceso eubiótico o disbiótico intestinal va a tener que ver con la salud o la enfermedad, con el bienestar o el no bienestar. Un sistema eubiótico, o sea, una microbiota sana, va a ayudar a la digestión y a la absorción de nutrientes. Va a afectar un sistema disbiótico al metabolismo, puede alterar el control del peso, originando obesidad, diabetes tipo 2, puede alterarse el metabolismo de vitaminas como la vitamina K y la B12. Un sistema eubiótico de alguna manera regula el sistema inmunológico, modula todo lo que son procesos autoinmunes y alergias alimentarias e intolerancias alimentarias. Si nosotros tenemos una microbiota enriquecida, diversa, con un buen aporte de probióticos, de prebióticos, posiblemente ese individuo tenga una mejor tolerancia digestiva, nutricional, no haga alergias alimentarias, no haga intolerancias alimentarias y tenga un buen desarrollo en los procesos inmunes normales, ¿no? Un proceso eubiótico va a proteger contra infecciones e indirectamente va a reducir la inflamación, porque compite contra patógenos y además la microbiota intestinal sana produce ácidos grasos de cadena corta, que lo vamos a desarrollar en profundidad en otros videos, que tienen componentes antiinflamatorios, son antiinflamatorios. Y de alguna manera, un sistema eubiótico, como les decía antes, puede afectar la salud mental y el comportamiento. Se han asociado procesos disbióticos a cuadros en medicina humana de depresión y Alzheimer, por ejemplo. Para ir cerrando este video, la idea es tener presente que en nuestro sistema de salud hay una enorme ingesta de medicamentos y se ha asociado la disbiosis, esta alteración de la microbiota intestinal, a la presencia de muchos medicamentos. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Antibióticos. Los antibióticos tienen la capacidad de matar bacterias, lo que pasa es que mata patógenas y mata bacterias vivas, con lo cual es muy frecuente, nosotros en veterinaria estamos recontra acostumbrados a observar que después de un tratamiento antibiótico muchas veces vienen acompañados de procesos de diarrea, lo cual es importantísimo
el restituir esa microbiota intestinal con probióticos y prebióticos adecuados. Muchas veces los corticoides y los AINES tienen la capacidad de ser y buscar efectos antiinflamatorios, pero también tienen la capacidad de muchas veces irritar mucosa gástrica, mucosa intestinal y provocar disbiosis. La quimioterapia es otro ejemplo de cómo, al verse alterada la barrera intestinal, por ejemplo, por disminución del índice mitótico de los enterocitos, se disparan procesos disbióticos. Fundamental hoy, yo no concibo hoy que un paciente que recibe un protocolo de quimioterapia no reciba una complementación de probióticos. Los antiácidos, tenemos tantos pacientes tomando omeprazol, tomando ranitidina, que ven alterado su pH gástrico y en el proceso digestivo muchas veces no hay una fisiología normal de barrera gastrointestinal y una consiguiente alteración disbiótica. En medicina humana hay trabajos donde muestran que, por ejemplo, los antipsicóticos llevan a cambios en la composición del microbioma intestinal y baja la diversidad de la microbiota. Entonces, observen cómo los fármacos, que muchas veces son productos que utilizamos con mucha frecuencia, no, o sea, tienen por un lado una finalidad farmacéutica y por otro lado tienen un impacto. Un impacto que en cortos plazos quizás no son significativos, pero a largo plazo pueden ser muy significativos. Más adelante vamos a hablar del impacto y el desarrollo de la microbiota y una salud inmune completa en los primeros 1000 días de vida de un humano y vamos a ver el impacto que tiene un antibiótico y un parto por cesárea donde la disminución de bacterias comensales que habiten ese intestino de ese recién nacido puede verse afectado, llevando incluso a disparar alteraciones neurológicas. Hay modelos experimentales en ratones donde en un sistema SPF, libre de patógenos específicos, pero son animalitos sacados por cesárea, en un ambiente estéril, con pobre desarrollo de la microbiota, vemos que hay poca capacidad o tiene una menor capacidad de desarrollar determinados núcleos cerebrales que tienen una afectación de por vida posteriormente, ¿no? Entonces, no sé, pienso en cuántos amigos criadores muchas veces preparto, periparto, utilizan antibióticos por las dudas, ¿no? Y quién sabe si no estamos produciendo toneladas de perros y gatos potencialmente alérgicos, ¿no? Entonces, me parece que todos estos conceptos, este concepto de holobionte, de microbiota, de eubiosis, disbiosis, las tendríamos que tener en consideración para que justamente garantizarnos una salud integral y empezar a lo mejor a hacer la medicina preventiva realmente del futuro, ¿no? Quiero dar por terminado este primer video como una introducción general. Eh, Me estarán viendo en el canal de YouTube, si no los invito a que vayan, se suscriban y pongan las notificaciones, así se enteran cuando vamos subiendo los siguientes videos. Eh, Pueden encontrarme en las redes sociales en Pablo Mauri, Inmunología Veterinaria, en la página de Facebook. Me pueden encontrar en Inmunología y Fitomedicina Veterinaria en Instagram. Están los mails para aquellos que quieran pedir trabajos. Tenemos toneladas de trabajos en PDF para aquellos que quieran profundizar el tema. Y espero verlos en un próximo video donde vamos a ir desarrollando los distintos temas vinculados a esto de la microbiota, los probióticos, los prebióticos y todo lo que es holobionte. Les quiero agradecer que hayan llegado hasta aquí y bueno, espero verlos en la próxima.